Bienvenidos al boletín semanal de LISA News, el boletín en el que te informamos de las noticias más importantes de la semana en materia de seguridad, inteligencia, ciberseguridad, relaciones internacionales y emergencias. Este boletín ha sido creado de la mano del equipo docente del LISA Institute. Comenzamos. Seguridad internacional y geopolítica. Nicolás Maduro se proclama ganador de las elecciones de Venezuela en medio de acusaciones de fraude electoral. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció que Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela, venció en las elecciones presidenciales con el 51% de los votos. Según estas cifras, habría recibido más de 5 millones de votos. En segundo lugar, anunciaron que el opositor Edmundo González obtuvo el 44% de los votos. La participación habría sido del 59%. La oposición del país ha denunciado fraude electoral al considerar que las autoridades chavistas no han publicado por el momento las actas de los comicios que certifican esa victoria electoral. El régimen se ampara en un presunto ciberataque perpetrado por la oposición desde Macedonia del Norte, lo que el país europeo ha negado por completo en un comunicado. Algunas fuentes creen que todavía no publican las actas porque estarían falsificándolas para presentarlas posteriormente bajo la excusa del ciberataque. Hasta ahora, muchos países de Latinoamérica rechazan los resultados del Consejo Nacional Electoral de Venezuela y muchos otros piden un recuento transparente de las actas. Algunos países, como Rusia o China, sí que reconocen la presidencia de Maduro. La oposición venezolana confirma que Edmundo González ganó las elecciones con más de 7 millones de votos. María Corina Machado, líder de la oposición venezolana e inhabilitada para estos comicios, anunció el 29 de julio en una rueda de prensa que Edmundo González, candidato de la oposición, venció las elecciones tras haber podido registrar electrónicamente más del 80% de las actas. Según su plataforma web, donde han volcado las actas y resultados, González habría conseguido el 67% de los apoyos y más de 7 millones de votos. Por su parte, Nicolás Maduro habría quedado en segundo lugar con poco más de 3 millones de votos y el 30% de los sufragios. Pese a ello, el Consejo Nacional Electoral sigue dando como ganador al actual presidente. Corina Machado informó que se han digitalizado las actas y que son la prueba de la victoria de la oposición. Horas después, se volcaron en una web donde cada elector podía consultar su acta de cada centro de votación de forma electrónica para comprobar que las actas coincidían. De igual forma, la líder opositora aseguró que Edmundo ganó en todas las ciudades, sectores sociales y edades. Hasta el momento, Perú y Estados Unidos han declarado a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Asesinado en Irán el líder de Hamás, Ismail Haniyeh. El movimiento de resistencia islámica Hamás informó el miércoles 31 de julio que su líder de 64 años, Ismail Haniyeh, fue asesinado en un ataque atribuido a Israel contra un edificio de Teherán. Por el momento, las fuerzas israelíes no se han imputado la muerte. La organización señaló que la residencia de Haniyeh recibió ataques en Teherán y murieron él y uno de sus guardaespaldas después de participar en la ceremonia de investidura del nuevo presidente iraní, Masoud Pezeshkian. El funeral del líder se celebró el jueves 1 de agosto en Teherán para posteriormente llevar su cuerpo a Doha, capital de Qatar. Los presentes en la despedida de Haniyeh portaban imágenes y pancartas que mostraban textos como «Muerte a Israel». Las autoridades iraníes han prometido una operación especial más dura que hará lamentar profundamente al culpable de estos hechos. Francia apoya la soberanía de Marruecos en el Sáhara Occidental. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, informó este 30 de julio que Francia reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Aseguran que esta es la única base para conseguir una solución política justa y tienen la intención de actuar de acuerdo con esta posición tanto a nivel nacional como internacional.
La Casa Real de Marruecos informó que Macron trasladó a Mohamed VI que el presente y futuro del Sáhara Occidental se enmarcan en la soberanía marroquí. El presidente francés explicó que su apoyo al plan de autonomía propuesto por Marruecos en 2007 es claro y constante, porque la misión de Francia es una solución duradera y negociada conforme a las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por ello, sentenció que la autonomía marroquí es el marco en el que debe resolverse esta cuestión. Este anuncio llegó en el día en que se celebraba el 25 aniversario del reinado de Mohamed VI en Marruecos. El gobierno de España ya reconoció en 2022 la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental en una carta enviada por Pedro Sánchez a Mohamed VI, donde explicaba que el plan de autonomía propuesto por Marruecos era la base más seria, realista y creíble para resolver el conflicto. Sin embargo, esto puso fin a la tradicional neutralidad española y abrió una crisis diplomática con Argelia. Otros titulares. Venezuela suspende relaciones diplomáticas con 7 países latinoamericanos. Se expulsará a los diplomáticos de esos países en Venezuela y las representaciones venezolanas se retirarán también de esas naciones. El motivo es el no reconocimiento de la presunta victoria de Nicolás Maduro. Los países son Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. El Centro Carter confirma que los comicios de Venezuela no pueden considerarse democráticos. Los observadores internacionales acreditados concluyen que carecen de integridad electoral mínima e incumplen las normas internacionales. No han podido verificar los resultados del Centro Nacional Electoral y aseguran que se celebraron en un entorno de libertades restringidas con parcialidad hacia el partido gobernante. También denuncian los plazos cortos para registrar a los votantes, los requisitos difíciles para residentes en el extranjero y la desigualdad entre los candidatos. Malasia solicita el ingreso en los BRICS. El primer ministro malasio ha enviado una solicitud de adhesión a la organización para participar como miembro o socio estratégico. La Asociación Económica y Política Alternativa al G7 podría discutir esta inclusión en su próxima cumbre. Israel asesina en Líbano al jefe militar de Hezbollah. Fouad Shukr fue asesinado por el ejército israelí en Beirut. La muerte de 12 niños israelíes el 27 de julio tras un ataque del grupo paramilitar en el municipio Magdal Shams, en los Altos del Golán, fue el desencadenante de este ataque. Un ataque israelí en Beirut mata a un asesor de la Guardia Revolucionaria de Irán. El ataque contra un edificio en Beirut que mató al jefe militar de Hezbollah también acabó con la vida de este asesor llamado Milad Bedi. La Unión Europea asegura que su postura sobre el Sáhara Occidental no cambia tras el reconocimiento de la soberanía marroquí por parte de Francia. Aseguran que corresponde a cada Estado miembro reaccionar en función de sus propias posiciones y que la postura de la Unión Europea permanece invariable, según confirmó una portavoz de Exteriores a la agencia Europa Press. El hijo detenido de El Chapo, Guzmán, se declara inocente de narcotráfico y lavado de dinero tras la detención estadounidense. Junto con Israel, El Mayo, Zambada, ambos hacen frente a cargos en Estados Unidos de tráfico de fentanilo y pertenencia a organización criminal. Sudán confirma la reapertura de su embajada en Irán tras 8 años sin relaciones diplomáticas. El ministro de Exteriores sudanés reabrió el edificio diplomático tras restaurar sus relaciones diplomáticas en unas negociaciones comenzadas en octubre de 2023. Ambos rompieron relaciones en 2016 tras un asalto a la embajada de Arabia Saudí en Teherán durante unas protestas. Inteligencia. Anonymous le declara la guerra cibernética a Nicolás Maduro y tumba el sitio web de la presidencia de Venezuela. El colectivo internacional de ciberactivistas descentralizados Anonymous, defensores de la libertad de expresión y la transparencia, han declarado la guerra a lo que denominan la dictadura ilegal y criminal de Nicolás Maduro, según han informado en redes sociales. En un mensaje expresaron que los venezolanos amantes de la libertad no aceptarán jamás la ilegitimidad de Nicolás Maduro.
Además, informaron que derribaron la web oficial de la presidencia de Venezuela. El grupo Cyberhunter aseguró en unas imágenes difundidas en redes sociales que al menos 25 dominios pertenecientes al gobierno de Venezuela fueron atacados desde el lunes 29 al miércoles 31 de julio y amenazan con ir a por más. De igual forma, la web del Gran Polo Patriótico y el portal de la plataforma Patria fueron presuntamente derrumbadas. El grupo de ciberatacantes Ghost Shack informó también de la desconexión de casi 5.000 módems en Venezuela durante las elecciones del 28 de julio. Este grupo indicó que este ataque no fue contra el pueblo, sino contra las entidades estatales controladas por el gobierno venezolano. La selección femenina de fútbol canadiense recibe una sanción en los Juegos Olímpicos por espiar con drones los entrenamientos de Nueva Zelanda. El Comité Olímpico le sanciona con una reducción de 6 puntos en el torneo por haber intentado espiar con drones varios entrenamientos de la selección de Nueva Zelanda antes del primer partido de los Juegos Olímpicos de París. Además, han recibido una multa económica de 200.000 francos suizos y varios miembros del equipo técnico han sido suspendidos de cualquier actividad futbolística durante un año. La Federación de Fútbol de Canadá suspendió además a la seleccionadora para todos los Juegos Olímpicos. A pesar de la sanción, la selección canadiense se clasificó para la siguiente ronda como terceros tras ganar a Francia y a Colombia. Las autoridades rusas deniegan la libertad bajo fianza a un ciudadano francés acusado de espionaje. Un tribunal de Moscú denegó el 31 de julio la libertad bajo fianza a Laurent Binatier, acusado de espionaje en Rusia. El acusado permanecerá en prisión preventiva y se le juzgará por recopilación ilegal de información de actividades militares y técnico-militares sin estar registrado como agente extranjero. Esta norma obliga a registrar los datos personales de todo extranjero que tenga intención de obtener información militar. Se enfrenta hasta a 5 años de cárcel. Ciberseguridad. Una plataforma de cine para adultos expone información privada de sus usuarios. Una investigación llevada a cabo por el medio Cybernews descubrió cómo Bang Bros, una web de vídeos para adultos, tenía una brecha de seguridad que desprotegía 8 gigas de información confidencial sobre los usuarios. Aseguran que existe el riesgo de que actores malintencionados hayan accedido a los datos y los puedan filtrar. Si los malos actores lograran tener en sus manos estos datos, podrían rastrear y vincular los hábitos de los espectadores de contenido para adultos con individuos específicos. Combinado con otra información privada, esto podría conducir a importantes problemas de privacidad, causar vergüenza personal y resultar en estigma social en lugares con actitudes conservadoras, aseguró un investigador. La información comprometida incluye direcciones IP, nombres de usuario, dispositivo usado, sistema operativo, navegador, versión, mensajes, país, geolocalización precisa, nombres, géneros, sexos, descripciones y estadísticas que incluyen votos positivos, votos negativos y visualizaciones llevadas a cabo por el usuario. Google aplica cambios en su motor de búsqueda para reducir la cantidad de contenidos sexuales falsos. La tecnológica ha implementado cambios en su buscador para reducir la visibilidad de contenidos sexualmente explícitos falsos, conocidos como deepfakes. Estas modificaciones buscan abordar el problema de las manipulaciones realistas creadas con herramientas de inteligencia artificial. Google enfrenta el desafío de diferenciar entre estos contenidos falsos y el material explícito real y consentido, como escenas de desnudos de actores en películas. La empresa ha tomado esta medida en respuesta a la proliferación de contenido sexual no consentido y manipulado digitalmente. El objetivo es proteger a las personas de la explotación y el abuso en línea, especialmente considerando el rápido avance de las tecnologías de inteligencia artificial que facilitan la creación de este tipo de contenido falso. Anuncios de Facebook llevan a webs falsas que roban tarjetas de crédito.
Se ha descubierto una nueva campaña de phishing que utiliza anuncios de Facebook para dirigir a los usuarios a más de 600 sitios web falsos registrados en China que imitan a marcas y plataformas conocidas. Según la inteligencia de Recorded Feature, estos sitios fraudulentos solo eran accesibles a través de dispositivos móviles y señuelos publicitarios, una táctica destinada a evadir los sistemas de detección automatizados. Para impulsar la estafa, utilizaron técnicas de marketing, como ofertas atractivas y descuentos limitados para atraer usuarios que entrasen en los links con el fin de que proporcionasen su información personal. Los investigadores aseguraron que al menos 100 anuncios de Meta diarios están relacionados con un solo sitio web fraudulento. Y hasta aquí el resumen de las noticias de esta semana. Espero que haya sido de tu interés. Desde LISA News te agradecemos tu atención y hasta el próximo boletín. Si te ha gustado este boletín, recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, donde publicamos a diario noticias y análisis de interés. Comparte este boletín con tu entorno y ayúdanos a seguir haciendo del mundo un lugar más seguro, justo y protegido.